Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. En esta ocasión me gustaría tocar un tema de escatología. Como saben, por varios años, yo fui dispensacionalista. O sea, yo creía en un rapto pretribulacional, en el arrebatamiento antes de la tribulación. Por varios años yo enseñé, prediqué sobre este tema. Luego de varios años, hace 1 o 2 años y medio aproximadamente, fue que yo decidí volver a leer las escrituras, ya que me estaba dando cuenta de que habían ciertas lagunas y ciertas cosas que no cuadraban con la doctrina bíblica. Entonces me di cuenta que estaba equivocado y que la Biblia deja claro que la iglesia pasará por la tribulación. O sea, la iglesia no será arrebatada antes de la tribulación, sino después de la tribulación, como dice Mateo 24, 29 al 31 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Y uno de los pasajes bíblicos que yo utilizaba y que utilizan los dispensacionalistas para decir que la iglesia no pasará por la tribulación es Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos dicen que cuando Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, se está refiriendo al arrebatamiento, y que el arrebatamiento será antes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que Dios va a sacar a la iglesia del mundo, del planeta Tierra, cuando vaya a ocurrir eso. Pero cuando vemos bien el texto no dice nada de eso. Lo que el texto dice es que va a guardarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice que la va a guardar durante esa prueba que ha de venir. No está diciendo nada de que los vaya a sacar, sino a guardarlos. Así que el texto no dice absolutamente nada sobre un rapto pretribulacional. Otras cuestiones que ellos postulan diciendo que la iglesia no aparece en los siguientes pasajes luego de Apocalipsis capítulo 5 en adelante, que la iglesia no aparece. Pero vayamos a ver lo que dice la escritura. Vamos a ver en Apocalipsis que sí hay menciones de la iglesia durante la tribulación, durante los sellos, durante las trompetas. Se menciona que la iglesia está en la tierra, no fuera. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Vayamos a los versículos 7 en adelante. Cuando viene el cuarto sello, el cuarto ser viviente decía: ven y miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba decía nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, este es el cuarto jinete del Apocalipsis. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí en el quinto sello vemos en plena tribulación, porque la tribulación comienza cuando se abre el primer sello. Ahí es cuando vemos lo que comienza la tribulación en la tierra, ya que los primeros 3 capítulos pues se menciona, es un mensaje que Cristo le da a las 7 iglesias de Asia Menor. El segundo capítulo, el cuarto capítulo, capítulo 4, habla de la adoración celestial de los 24 ancianos.
El capítulo 5 habla del cordero y el rollo, cuando el cordero de Dios va a abrir los sellos y el nuevo cántico. En el capítulo 6 pues vemos la continuación, cuando se abren los sellos, mejor dicho, cuando se abre el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, que son los primeros 4 sellos, pues son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vemos que luego del cuarto sello, que viene el quinto sello, Juan ve el altar de las almas de los que habían muerto por la causa de la palabra de Dios. O sea, aquellos que habían guardado la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio de Jesús. Aquellos que habían guardado la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, como lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Y dice: clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, que le estaban preguntando al Señor, clamándole al Señor: ¿cuándo vendrás a vengar nuestra sangre entre los que moran en la tierra? O sea, que ya ellos habían sido muertos por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios en la tribulación, ¿sabes? Y sabemos que en Mateo y en Apocalipsis, cuando Jesús le dice a los apóstoles y a los discípulos que me seréis testigos en Judea, en Samaria y en el fin de la tierra, la palabra testigos es la palabra en el original mártires, o sea, morirán por causa de mi nombre. Y nos menciona de que seremos perseguidos, que seremos entregados por nuestros propios familiares, que seremos llevados a tribunales, ante reyes, ante gobernantes. Nos dice que pasaremos por muchas tribulaciones. A lo largo de la historia también la iglesia ha pasado por tribulaciones. Pero en este caso esta es la tribulación final, la última persecución que sufrirá la iglesia. Y este altar de las almas representa a aquellas personas que han muerto en el pasado, los que están muriendo en el presente y los que morirán durante la tribulación por causa del evangelio. Y dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos que fueron vestidos con vestiduras blancas. Esto es una simbología de la iglesia de Cristo. Y le dijo que descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos. O sea, que eso está sucediendo durante la tribulación. Y nos dice la palabra que descansen durante un poco de tiempo. Bien similar a lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos arrebatados con el Señor para estar con Él en el aire. O sea, que tiene ahí unas connotaciones escatológicas que ya son similares en otras partes del Nuevo Testamento. Y luego vemos que se abre el sexto sello, el séptimo sello, y viene la ira del Cordero, se derrama sobre la tierra. Y luego vemos en Apocalipsis 7, versículos del 9 en adelante, luego que habla de los 144,000, nos habla de una multitud que está vestida de ropas blancas, bien similar, exactamente igual como en el capítulo 6, que se menciona también aquellos que habían sido muertos por causa del evangelio. Pues aquí vuelve de nuevo a mencionarnos a estas personas. Dice, versículo 9 en adelante: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Claramente es la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo, que es compuesta por gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. O sea que ya ellos habían muerto.
y estaban en la presencia del Señor y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban en pie de alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de a dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Aquí vemos claramente que uno de los ancianos le está diciendo a Pablo que estos que estaban vestidos en ropas blancas eran aquellos que habían muerto por causa de Cristo en la tribulación, que habían muerto y habían salido de la gran tribulación porque ya habían muerto y habían sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. O sea, eran cristianos, habían sido mártires por la causa de Cristo, habían muerto por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Claramente vimos referencia de Jesús como el buen pastor que pastorea a sus ovejas, aquel que nos lleva por fuentes de agua viva, de agua de vida, o ríos de agua viva, aquel que nos secará todas lágrimas de los ojos. Así que vemos que la iglesia está durante la tribulación, están muriendo y están subiendo a la presencia de Dios aquellos que estaban muriendo por causa del evangelio. Aquí vemos en el capítulo 7 y vamos más hacia adelante, vámonos al capítulo 14. Luego que aparece que luego de la visión del anticristo y el falso profeta, o mejor dicho, vamos primero a Apocalipsis 13, porque aquí Apocalipsis 13 nos dice algo muy importante que no podemos no podemos omitir. Aquí nos dice, cuando habla del anticristo, la primera bestia: me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y nos menciona todo: la autoridad que el dragón le dio poder, la herida mortal que fue sanada. Entonces nos dice que esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos en el versículo 7 y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquí nos dice en el versículo 13 que a la bestia se le dio autoridad para hacerle guerra a los santos. ¿Sabe? Dice, claramente dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda lengua, o sea, tiene un poder global, un dominio global sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nos dice algo interesante, nos dice que los que adoraron a la bestia eran aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado del principio del mundo. O sea, aquellas personas que no que adoraban a la bestia eran personas que no guardaban la palabra de Dios ni el testimonio de Jesús. Los que guardan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios son asesinados por la bestia, por el anticristo. Y en el capítulo 14
luego que se menciona la visión de los 144,000 que van a predicar el evangelio, dice: vi volar el mensaje de los 3 ángeles. Nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, o sea, durante la tribulación, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ya vimos lo que decía Apocalipsis 13, que los que adoran a la bestia no están en el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Pues esas personas que reciben a la bestia también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí esto es bien importante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Importante versículo. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, durante la tribulación, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí vemos claramente que aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Que durante la tribulación, ahí ellos están, la iglesia, los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, están ahí presentes. No están fuera, están ahí presentes. No están en otro lugar. Y vemos claramente que la Biblia deja clarito que la iglesia pasará por la gran tribulación. Tú sabes, la iglesia pasará por ese tiempo de angustia, pero ¿qué pasará? Que será guardada. ¿Sabes? Muchos morirán durante la tribulación, pero no se condenarán, no irán al infierno. Porque muchos utilizan el versículo que dice que Dios no nos ha puesto para ira, para decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero el texto lo que se refiere es que los que son redimidos por Cristo, por la sangre del Cordero, no perecerán, no serán condenados, no recibirán la ira de Dios. Sí pasarán por la ira del anticristo, que los perseguirá y dará muerte a muchos cristianos. Pero una cosa es la ira del anticristo y otra es la ira de Dios. Los cristianos, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, los que guardamos el testimonio de Jesús, los que guardamos la palabra de Dios, no estamos puestos para la ira de Dios, porque somos salvos, hemos sido justificados por medio de Cristo. Pero aquellos que se niegan a creer en el Evangelio de Jesucristo, aquellos que se niegan a reconocer sus pecados y arrepentirse, pues ellos están puestos para el día de la ira. Para ellos es que viene la ira de Dios. Es lo que deja claro en toda la Escritura. Así que podemos llegar a la conclusión que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero será guardada en el sentido de que no serán condenados, sino que
serán vestidos de vestiduras blancas y estarán en la presencia del Señor. Es lo que deja claramente escrito el Señor en el libro de Apocalipsis. Esto ha sido todo por este video. Que el Señor los bendiga y nos vemos en otra ocasión.